Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a desentrañar un drama que, honestamente, ha dejado a muchos con la boca abierta y con muchísimas preguntas. Sí, señores y señoras, estamos hablando de Kerem y Hande, dos nombres que últimamente han estado resonando en todos los titulares del espectáculo, y hoy vamos a sumergirnos en los detalles de este triángulo amoroso que ha resultado ser, cuanto menos, sorprendente. ¿Quién iba a decir que estos dos estarían en el centro de algo tan inesperado? Pero antes de que nos lancemos de cabeza en esta historia, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Es completamente gratis y así no te perderás ninguno de nuestros vídeos, donde exploramos las vidas y los romances de tus celebridades favoritas. Además, nos ayudas un montón a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Y ahora sí, vamos a lo que nos trae aquí, el enigmático y sorprendente triángulo amoroso de Kerem y Hande. Cuando pensábamos que lo habíamos visto todo en el mundo de las celebridades, aparece esta situación que nos ha dejado a todos reflexionando. ¿Cómo llegaron Kerem y Hande a estar en esta posición? ¿Quién es el tercero en discordia, o quizás es algo mucho más complejo? La verdad es que las redes sociales han estado que arden con rumores, especulaciones y, por supuesto, muchas opiniones. Hemos visto un montón de teorías, algunas más descabelladas que otras, pero hoy vamos a intentar poner un poco de orden y analizar lo que sabemos hasta ahora, basándonos en fuentes confiables y en la información que ha trascendido. Lo primero que debemos entender es quiénes son Kerem y Hande en el panorama del entretenimiento. Ambos son figuras muy reconocidas, con carreras sólidas y una base de fans bastante leal. Sus vidas personales, como suele ocurrir con las personalidades públicas, siempre han estado bajo el escrutinio de los medios y del público. Y es precisamente esa atención la que hace que cualquier movimiento o interacción entre ellos sea analizado con lupa. La sorpresa de este triángulo amoroso radica en la naturaleza inesperada de la situación. Quizás esperábamos ciertas dinámicas entre ellos, o quizás no esperábamos que sus caminos se cruzaran de esta manera, creando una tensión romántica tan palpable. Hemos visto cómo a lo largo del tiempo han surgido diferentes informaciones. Al principio eran solo susurros, pequeños indicios que podías pasar por alto si no estabas prestando mucha atención. Pero poco a poco estos indicios se fueron acumulando, y la presión mediática comenzó a intensificarse. Se hablaba de encuentros, de miradas, de comentarios que parecían tener segundas intenciones. Y lo más intrigante es que en muchos casos, estas teorías surgían a raíz de interacciones que para el ojo inexperto podrían parecer perfectamente normales. Es el poder de la especulación, y en el mundo de las celebridades, esta especulación puede construir o destruir reputaciones, y sobre todo, generar un interés masivo. Pero volvamos a la estructura de este triángulo. ¿Estamos hablando de una relación pasada que resurge? ¿De un amor prohibido? O quizás de una situación donde ambos personajes, Kerem y Hande, se encuentran en medio de sentimientos complejos que no esperaban? La verdad es que no hay una respuesta sencilla, y es precisamente esa ambigüedad lo que ha alimentado la fascinación. Hemos analizado diferentes publicaciones, hemos leído entrevistas, y hemos observado sus apariciones públicas. Y lo que salta a la vista es que hay una química innegable, pero también una tensión que sugiere que las cosas no son tan directas como podrían parecer. Una de las cosas más interesantes de este caso es cómo la percepción pública puede influir en la narrativa. Los fans tienen sus favoritos, y cuando se enteran de que dos personas a las que admiran podrían estar involucradas en un romance, las opiniones se dividen. Algunos apoyan incondicionalmente, otros critican o especulan sobre las razones detrás de la situación. Y esto, por supuesto, añade otra capa de complejidad a la historia. Kerem y Hande, al ser figuras públicas, no solo tienen que lidiar con sus propios sentimientos, sino también con la mirada constante de miles, si no millones, de personas. ¿Quién es el tercer elemento en este triángulo? Esa es la pregunta del millón. A veces el tercer elemento no es una persona física, sino una circunstancia, un obstáculo, o incluso un malentendido. Sin embargo, en la mayoría de los casos que generan tanto revuelo, hay otra persona involucrada. Las especulaciones han apuntado en diferentes direcciones, y es ahí donde la trama se vuelve realmente jugosa. Hemos oído nombres, hemos visto fotos que podrían ser interpretadas de diversas maneras. Y la belleza de este tipo de historias es que cada uno puede formar su propia opinión basándose en la información que tiene. Lo que es seguro es que Kerem y Hande, independientemente de la verdad de
ras de este triángulo han capturado la atención del público. Han generado conversación, debate y sobre todo, un interés masivo que pocas veces se ve. Y esto en el mundo del entretenimiento, es un arma de doble filo. Por un lado mantiene a los artistas en el centro de atención, lo cual puede ser beneficioso para sus carreras. Por otro lado expone sus vidas personales a un escrutinio que puede ser agotador y a veces injusto. Además, la forma en que gestionan esta situación también es clave. ¿Serán transparentes y compartirán su verdad? ¿O optarán por mantener un perfil bajo y dejar que los rumores sigan su curso? Cada elección tiene sus consecuencias, y es fascinante observar cómo manejan esta presión. Hemos visto parejas que ante la especulación, se cierran en banda, y otras que aprovechan la atención para lanzar nuevas producciones o proyectos. La sorprendente naturaleza de este triángulo amoroso también nos invita a reflexionar sobre las relaciones en la época de las redes sociales. La inmediatez de la información, la facilidad con la que se propagan los rumores, y la presión por tener vidas perfectas en línea, crean un caldo de cultivo donde estas historias pueden florecer. Y Kerem y Yandé se han convertido, quizás sin quererlo, en el epicentro de uno de estos dramas modernos. También es importante recordar que al final del día, son personas con sus propias vidas, sus propios sentimientos y sus propias complejidades. Aunque los vemos como figuras públicas, son seres humanos que atraviesan situaciones emocionales, y este triángulo amoroso, sea lo que sea que represente, es parte de su realidad. La sorpresa podría venir de que las personas involucradas no son quienes pensábamos, o de que la dinámica es completamente diferente a la que imaginamos. Quizás la historia de amor no es la que esperamos, o quizás el conflicto surge de lugares insospechados. Hemos analizado las pistas, hemos considerado las posibilidades, y lo que queda claro es que el caso de Kerem y Yandé es un ejemplo perfecto de cómo las vidas de las celebridades pueden convertirse en un verdadero culebrón para el público. La intensidad de la atención, la complejidad de las relaciones, y la inevitable especulación, crean una mezcla explosiva que nos mantiene enganchados. Y esa sorpresa que mencionábamos en el título, esa sensación de que algo no cuadra, de que la historia es más profunda de lo que parece, es lo que hace que este tema sea tan cautivador. Así que, para recapitular, hemos estado explorando el sorprendente triángulo amoroso en el que se encuentran Kerem y Yandé. Hemos hablado de cómo sus nombres han estado en boca de todos, de las especulaciones que han surgido en torno a su relación, y de la atención mediática que esto ha generado. Hemos destacado la complejidad de la situación, la posible presencia de un tercer elemento, y cómo la percepción pública juega un papel crucial en la narrativa de las celebridades. En resumen, es una historia que ha capturado nuestra atención por su carácter inesperado y por la fascinación que genera el misterio que la rodea. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo he disfrutado creándolo para ustedes. Me encantaría saber qué piensan sobre este tema. ¿Creen que hay algo más detrás de todo esto? ¿Tienen alguna teoría sobre quién podría ser el tercer involucrado? Por favor, dejen sus opiniones y comentarios abajo en la sección de comentarios. Su participación es súper valiosa para nosotros y nos ayuda a entender mejor lo que les interesa. Y si les ha gustado este vídeo y quieren seguir disfrutando de contenido similar, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, suscríbanse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias y más entretenimiento. Hasta la próxima.